La clave para que Sinner pudiera ganar Wimbledon después de haber perdido la final con Carlos Alcaraz en Roland Garros, ¿cuál fue la clave para que pudiera darle la vuelta, no solamente tenísticamente hablando, que ya hablaremos obviamente de las diferencias, ¿no? Y ciertos factores que contribuían a que Sinner también pudiera marcar por ahí una diferencia tenística, obviamente estoy hablando de las diferentes superficies, pero más allá de eso, la clave, ¿cuál fue en términos de proceso? ¿Cuál fue en términos de alto desempeño? ¿Cuál fue en términos mentales para que Sinner lograra esto? Y bueno, bienvenidos a Mentes Olímpicas Podcast. Ya desde hace tiempo que quería retomar, ¿no?, este esfuerzo que vinieron los Juegos Olímpicos de París 2024. Estuve pues desde tiempo antes compartiendo muchas historias, muchos referentes, ¿no?, de las grandes mentes del olimpismo, y ya desde hace tiempo, terminó París obviamente ya hace más de un año o hace un año, y ya quería retomar este esfuerzo, pero estaba buscando de alguna manera también como el pretexto, estaba buscando algún tema que me moviera, que me inspirara a simplemente hacerlo, y el día de hoy dije, es el momento de hablar de lo que vi en Wimbledon, pero sobre todo de lo que dijo Sinner. ¿No? Porque cuando yo estoy diciendo cuál fue la clave, no es algo que voy a opinar yo, es algo que Sinner dijo en su discurso triunfal, ¿no? Después de que le entregan el trofeo, después de que le hacen esta entrevista como ganador de Wimbledon, bueno, pues él expresa algo que me pareció que no tiene desperdicio y que primero todos los atletas, ¿no? Todos mis atletas, es un hábito que tienen que desarrollar. Todos los atletas que estén escuchando esto, si son atletas en desarrollo, súper importante. Si eres un atleta amateur, si eres un atleta que te gusta seguir compitiendo, que te gusta seguir poniendo a prueba tus límites, creo que también es un hábito bien importante, presten atención. Pero también, como lo he dicho desde el primer episodio de Mentes Olímpicas Podcast, no todos somos atletas, no todos obviamente llegamos a un nivel tan significativo de competencia, pero todos nos desempeñamos en la vida. Entonces creo que también este es un hábito, lo que hizo Sinner después de Roland Garros. Creo que es un hábito que se puede hacer a cualquier ámbito de desarrollo, que yo lo intento hacer no solamente hacia mi parte deportiva, sino a mi trabajo, hacia mi desarrollo personal. Y entonces seguramente ya se estarán preguntando, bueno, ok, Manolo, pero ya dinos, ¿no? ¿Cuál es el secreto de esta vuelta o este darle la vuelta al resultado, de darle la vuelta a la mente que logró hacer Sinner para tener un partido verdaderamente redondo? Y por supuesto me voy a enfocar mucho en esto, es el tema principal, pero no antes dejar de hablar algunas cosas de Wimbledon que me gustaron. La verdad es que no lo pude ver tanto como yo hubiera querido, pero sí me enfoqué mucho en la parte de la final, y ya en otros episodios he hablado de Iga Swiatek. De hecho hay un episodio en específico de Iga, para mí era la favorita para ganar la medalla de oro en Roland Garros. Es cierto, la superficie no le favorecía en aquel entonces, pero aquí sí quiero hacer un reconocimiento porque justo si Siga Swiatek se ha convertido en mi jugadora favorita, sin no necesariamente tener como el carisma que pueden llegar a tener otras tenistas, ¿no? Sobre todo como Irina Zabalenka. Muchas de las tenistas con las que trabajo justo ven a Iga como a lo mejor demasiado gris, como que le falta un poquito de personalidad o como que le falta un poquito de ser un poquito más mediática. Pero, y digo, aquí no hay que reconocer, tampoco hay que reconocer mucho, perdón, el trabajo que hace Irina Zabalenka, pero cuando yo hablo de que Iga definitivamente se ha ganado en todos los aspectos mi respeto y mi admiración, es porque la ética de trabajo que tiene es fenomenal. O sea, es difícil, tanto en el circuito varonil como en el circuito femenil, encontrar a un atleta con una ética de trabajo tan marcada y tan integral. Una chica que te trabaja desde un nivel neurofisiológico, que te trabaja recuperación, que te trabaja sueño, que te trabaja con un psicólogo, que te trabaja con un trainer, que trabaja estimulación cognitiva, que te puede hacer malabares, que entiende lo que hacen los malabares en el cerebro humano, que tiene una rutina pre-competencia formidable que se ha vuelto muy popular, ¿no? Y que todos deberíamos tener una rutina como el Espectro, que le mete al físico, que se ve que su porcentaje de grasa es prácticamente nulo en el cuerpo, que como dicen lo trabaja para potenciarlo casi como una
como un menú a la carta en donde se mueve verdaderamente como pantera, a pesar de que quizá el físico en comparación a otras tenistas, pues podría ser una tenista que pensáramos, ¿no? Que es un poquito menos potente, menos ágil como tal, pero cuando la ves moverse, definitivamente eso queda atrás, que ha potenciado muchísimo su saque. O sea, desde los aspectos mentales, desde los aspectos físicos, desde los aspectos tenísticos, desde todo lo que son los hábitos de alto desempeño, incluso eso que mencionaba en ese capítulo anterior, en donde en los días donde no tiene partido, se aísla un poco, pues se pone a armar legos, lee, o sea, como todo este gestión que tiene ella de lo que es su persona, de lo que necesita su mente, su cuerpo para recuperarse, para enfocarse, para prepararse, para rendir, para mejorar. Iga cuida todo al detalle y yo siempre soy verdaderamente un admirador de ese trabajo. Iga no había tenido la oportunidad de ganar Wimbledon, pero creo que también aquí es una de las grandes enseñanzas, ¿no? Cuando tú te enfocas en el proceso, cuando sigues esa ética de trabajo, cuando no dudas, o a veces pueden venir ciertas dudas, pero más allá de las dudas, sigues con esa ética de trabajo, sigues con esa disciplina, sigues en el día a día entendiendo que pues la victoria, la derrota, los buenos momentos y los malos momentos, pues son parte natural del deporte, todo el mundo los pasa, pero que si tú eres consistente, que si tú eres persistente, pues incrementan muchísimo tus probabilidades de lograr algo que tú sueñas, que tú aspiras, y sin duda Iga quería levantar ese trofeo de Wimbledon en la Catedral del Tenis, y bueno, en esta última edición lo hizo, y bueno, la exhibición que dio en la final, aparte, hablando de entrar bien a la cancha, hablando de que la rutina precompetitiva de Iga es una de las mejores que yo he visto y una de las que más me gusta. ¿Por qué? Porque no solo busca estimular al cuerpo, sino sabe muy bien cómo estimular a su cerebro para que cuando entres a la cancha, cerebro y mente, ¿no? Bueno, cerebro y cuerpo, mente y cuerpo estén totalmente conectados y tengan los neurotransmisores y los requisitos que necesitan estos dos componentes, cerebro y cuerpo, para rendir al máximo. Y creo que eso marcó mucho la diferencia. Entró el partido, es cierto, con una jugadora muy inexperta en finales, que eso también cuenta, por supuesto, los referentes que tiene tu cerebro al enfrentar circunstancias, la adaptabilidad que tiene tu cerebro a ciertas circunstancias cuenta. Pero pues Iga, con toda su experiencia, también entró como bala, entró como pantera y desde muy rápido marcó la diferencia con esta jugadora estadounidense y pues se fue encaminando y ya la otra chica pues evidentemente se fue llenando de dudas, se fue llenando de errores y difícil el que pudiera recuperarse cuando la confianza había sido no solamente flaca al principio del partido, sino que Iga se encargó definitivamente de tirarla para abajo con el ritmo que le puso al partido, con los aciertos, con la confianza, fue un torbellino, ¿no? Y entonces en el torbellino no dejó reaccionar a esta jugadora estadounidense, a Simova, y eso es una gran lección en el sentido de por qué es importante tener una rutina pre-competencia, pero que no solamente vaya al cuerpo como se hacía antes, ¿no? Como se hacía hace 20, como se hacía todavía hace unos 10, unos 15 años antes del boom de la neurociencia. Mucho el enfoque era solamente a la parte física. Hoy sabemos que tenemos que trabajar cerebro, mente, cuerpo como un todo. Y precisamente alguien que también tiene una gran y que le da esa importancia a la rutina precompetitiva es precisamente Sinner. De hecho, hay ciertas similitudes, por ejemplo, como la activación ocular. Este ejercicio en donde ustedes ven que tanto Iga como Sinner, coincidencia, ¿eh? Y hay que verlo y entender con lo que estoy diciendo anteriormente. Coincidencia o no coincidencia, pero Sinner y esta Iga Swiatek, los dos ganadores de Wimbledon, de varonil, femenil, en este año, empiezan su rutina precompetitiva con un ejercicio de activación ocular, en donde simplemente siguen una pelota, ¿no? Que les van moviendo, entonces sus ojos la van moviendo y con eso se empieza a activar, ¿no? Precisamente este sistema ocular, pero que también empieza a mandar señales al cerebro de que quieren seguir un objeto, de que quieren estar atentos a ese objeto, de que de alguna manera quieren activar ciertos mecanismos que tienen que ver con la dopamina, que tienen que ver con las endorfinas, que tienen que ver con el cortisol, que tienen que ver con la adrenalina, con la noradrenalina, para de alguna manera estar mucho más preparados y es como estar listos para cazar a la liebre, por así decirlo. Si vas a salir a cazar, que tu sistema esté listo para cazar de esta manera, pues poco a poco marca la diferencia. Y bueno,
Sinner también tiene una extraordinaria rutina pre-competencia, al igual que Alcaraz, ¿eh? No estoy diciendo que no, Alcaraz también lo hace y también se ha vuelto verdaderamente famoso en lo que hace con los malabares. Entonces, fíjense cómo ya estos tenistas de élite, definitivamente, ya tienen parte de sus hábitos, es esto que estamos platicando. Pero bueno, para entrar ya a la parte, ¿no? De lo que yo decía, ¿cuál fue el secreto? Bueno, les decía, Sinner mencionó algo en su discurso de aceptación que a mí me pareció verdaderamente crucial. No recuerdo exactamente la pregunta, pero la respuesta con mucha claridad él decía que después de perder esta dolorosa final contra Roland Garros y que en sí cada vez que uno pierde y que cada vez que uno incluso gana también, pero cada vez que se va de un partido, cada vez que se va de un torneo y por qué no, cada vez que terminamos un entrenamiento, uno tiene que entender muy bien lo que está haciendo bien. Y a esto le vamos a llamar hacer un análisis de desempeño. Y hay diferentes maneras de hacer un análisis de desempeño, pero lo importante es copilar la información, procesar esa información y entender esa información para obtener tres respuestas muy claras. Respuesta número uno, y este es el análisis de desempeño que más me gusta a mí. Respuesta número uno, ¿qué es lo que estoy haciendo bien? Entonces, y esto lo mencionaba tal cual Sinner, o sea, en la final de Roland Garros, Sinner hizo muchas cosas bien. De hecho, estuvo a nada, ¿no? Estuvo a un punto en dos ocasiones, dos match points, para ser campeón también de Roland Garros y vencer a Alcaraz. Entonces, evidentemente hizo muchas cosas bien, ¿no? Que podríamos hablar de desde su saque, ¿no? Desde lo constante que fue, desde el fondo, de trabajar el punto, ¿no? De quizá mantener una muy buena resistencia. La verdad es que digo, no recuerdo exactamente el desempeño de Sinner, pero él tenía muy claro que había ciertas cosas que hizo bien. Ahora, por ahí empezamos porque también es muy fácil cuando tú pierdes el irte hacia la parte negativa, el irte hacia la parte de qué fue lo que te faltó. Entonces, primero, empezar con lo positivo, más allá de que haya sido una derrota o más allá de que no haya sido el resultado que tú querías. Empezar con lo positivo de alguna forma reentrena al cerebro, que el cerebro tiene esta tendencia a irse hacia lo negativo, pero muchas veces lo negativo no necesariamente es lo que más nos funciona. Entonces queremos entrenar o reentrenar. De alguna forma, si pierdes un set, pues sí, es una losa pesada, el primer set lo pierdes, es algo negativo, pero no te puedes quedar enganchado en lo negativo. Tienes que pensar en lo que viene, tienes que pensar en que eres capaz de darle la vuelta, que terminaste bien jugando ese primer set, entonces que probablemente tengas posibilidad de ganar ese segundo, que hay que seguir enfocado. Entonces, desde el análisis de desempeño, también entrenamos a la mente o al cerebro a enfocarse un poquito más en las cosas positivas porque nos dan un poquito más pues de utilidad, simplemente son mucho más funcionales que a veces las cosas negativas. Entonces, primero siempre empezar con esta parte de a ver qué es lo que hice bien. Y yo siempre a los atletas les digo, hay que por lo menos mencionar una cosa que tenga que ver específicamente con tu deporte, sería en este caso un aspecto tenístico, mucho hacia lo, podremos dividir en este caso, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste bien tenísticamente? Pero dime una cosa que hiciste bien tenísticamente, tácticamente, estrategia, y una que hiciste bien técnicamente, ¿no? ¿A qué golpe le pegaste bien o que estuviste, o los desplazamientos o variando el juego, lo que tú consideres, pero uno hacia el aspecto tenístico, otro hacia el aspecto físico, ¿qué hiciste bien físicamente? Tuve mucha potencia, tuve muy buena movilidad, resistí bien todo el partido a pesar de lo demandante que fue. Y finalmente, una hacia lo mental o lo emocional, ¿no? Tuve resiliencia, tuve buena concentración, lo que fuera. Pero empezamos con las cosas positivas. Y después, aquí es bien importante entender que viene la parte del proceso. La segunda pregunta, mucha gente dice, ¿qué hice mal? Y de hecho, Sinner lo dijo así, la única corrección que yo le hubiera hecho a Sinner, y que digo, yo no soy quien para corregir a Sinner, y su análisis de desempeño de todos modos evidentemente le funcionó, pero bueno, una cosa que me gusta decirle, sobre todo a los atletas de desarrollo, es que no es que hagas algo mal, sino que tengo que mejorar, que puedo mejorar, todo es un proceso y siempre podemos seguir mejorando. Incluso Sinner con este extraordinario, o Iga, con este extraordinario rendimiento, extraordinario torneo, deberían tener claras algunas cosas. Por eso este análisis de desempeño no solamente se hace cuando pierdes, se debe hacer cuando ganas también. Y algunas cosas que todavía puedo mejorar. Porque lo más importante del análisis de desempeño es, punto número uno, entender que todo es un proceso. Que no todo para Sinner terminó la final de Roland Garros por doloroso que haya sido. Y no todo termina ganando Wimbledon, que claro, es un sueño, pero seguramente quiere más.
Entonces tenemos que tener claro esta información, porque esta información lo que te permite es enfocarte, ser muy específico. En el tenis todo es importante, sí, necesitas tener buena derecha, buen revés, buenas voleas, buen remate, necesitas tener buena movilidad, necesitas tener match play, necesitas tener buen físico, necesitas tener velocidad. O sea, en el tenis todo es importante, sí, pero en el tenis no todo es igualmente importante. Entonces, cuando tú haces un análisis de desempeño, entiendes que hay ciertas cosas a las que debes ocupar un poquito más de tiempo, a las que te debes enfocar un poco más y que eso probablemente te lleve a crecer a un siguiente nivel. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer mejor? Y si me preguntan a mí, digo, aquí esto no lo compartió él, pero ¿qué hizo Sinner? Bueno, aprovechó la superficie y verdaderamente le pegó más duro a la pelota. O sea, la potencia, sí, de por fin, sí, es un jugador que se caracteriza por pegarle muy duro a la pelota, por estar muy bien plantado en la cancha y mostrar una gran potencia y un gran dominio desde ahí, pues el cómo atacó a Alcaraz, el cómo tomó la iniciativa de los puntos. Cada vez que Alcaraz metía un segundo servicio, ya sabíamos que lo iba a poner en contradicho. Y lo atacaba, y fue por él, y fue mucho más potente. Entonces, probablemente, insisto, favorece la superficie porque la arcilla evidentemente es un poco más lenta. Y el pasto, aunque con los cambios que ha habido en los últimos 10, 15 años en Wimbledon se ha vuelto más lento, pues evidentemente no hay comparación. Entonces, en ese sentido, sí, sabía que podía aprovechar eso, pero que quizá eso era lo que necesitaba, ser un poquito más agresivo, ser un poquito más potente, tomar la iniciativa, a fin de cuentas, del partido. Y quizá otra cosa que también entendió muy bien Sinner es que los momentos cruciales tenía que aprovechar su servicio. O sea, si me preguntan a mí cuál fue la clave para poder cerrar, porque mentalmente Sinner es muy fuerte, lo ha demostrado en muchas otras ocasiones, o sea, sabe también cómo. Pero cuando tú tienes un referente mental inmediato de, a ver, tenía 40-15 para ganar Roland Garros y lo perdí, y enfrentó la misma circunstancia 40-15, bueno, primero, punto número uno, tu mente seguramente se va a querer ir para allá, es normal, ¿sí? Pero ahí tenemos que ser capaces de reenfocarnos en la respiración, reenfocarnos en pensar qué es lo que quiero hacer en este punto, reenfocarte en botar la pelota, en tu rutina presaque, en lo que sea, quieres cambiar tu enfoque. Pero más importante aún, creo que Sinner entendió que el primer saque tenía que ser fundamental, que el servicio, que cómo sacara en esos momentos importantes era relevante. Y quizá era priorizar, ¿no? Todos sabemos que para meter o sea, si tú quieres meter un primer servicio o tener una gran probabilidad de meter el primer servicio, más allá de la gran técnica, Sinner tiene un extraordinario servicio porque le ayuda muchísimo la altura. Pero más allá de eso, pues hay veces que se falla, y más en momentitos de presión, más en momentitos en donde tiembla un poco la mano. Y entonces creo que ahí entendió muy bien que para subir la probabilidad de meter un primer servicio y darse más chances de ganar ese punto, simplemente revisen el porcentaje o el porcentaje de puntos que ganó Sinner cada vez que metía su primer servicio. En Wimbledon suelen ser muy altos esos porcentajes, pues era quizá no meter el bombazo, ¿no?, más fuerte que pudiera, sino bajarle un poco la velocidad, priorizando la colocación y priorizando que ese primer servicio entrara. Y el servicio lo apoyó en ese juego, porque de hecho empieza el juego 0-15 y eso te empieza a poner en contradicho, ¿no? Pero creo que también dentro de su análisis de desempeño seguramente estuvo el aprovechar un poquito más su saque. Habría que revisar, la verdad es que ahorita lo estoy hablando, no tengo la información en la cabezota, pero probablemente el porcentaje de primeros servicios de lo que hizo en Roland Garros a lo que hizo en Wimbledon probablemente haya subido. Y lo que te decía, simplemente revisar la cantidad de winners, ¿no? Obviamente, insisto, hay bemoles, favorece Wimbledon, sí, sí, favorece Wimbledon, pero en el análisis de desempeño seguramente estaba eso. Entonces yo le decía, eran tres preguntas para llegar a la parte final, ¿no? ¿Qué es lo que hice bien? Sinner dice, creo que después de Roland Garros, cuando perdí esa final, por dolorosa que fuera, yo sabía que me tenía que hacer estas preguntas. Yo sabía que de alguna forma tenía que entender lo que estaba haciendo bien, tenerlo como muy claro, pero más importante aún, tener claro qué es lo que puedo mejorar. Y cuando tú tienes claro lo que tienes que mejorar, te enfocas en mejorar eso. Haces los ejercicios que tienes que hacer desde la parte física, desde la parte técnica, desde la mecanización, desde la repetición, desde la memoria muscular, desde el match play, desde los ejercicios de presión, pero haces los ejercicios que tienes que hacer en ese periodo de 3 semanas, en ese periodo de 3 semanas y media, de 4 semanas, para que puedas generar un cambio. Causas y consecuencias. Generas las causas a través del trabajo y las consecuencias se reflejan en el momentito, pero no es lo mismo reflejarlo hacia un aspecto del juego que no es lo más importante.
Por eso, el hacer la pregunta, ¿qué es lo que puedo mejorar? Identificarlo de la mejor manera, a veces con métricas, a veces con estadísticas. Con esto te va a dar una gran ventaja para precisamente enfocarte en eso y poder seguir desarrollándote como, en este caso, como tenista. La tercera pregunta, de alguna manera ya la respondí. La tercera pregunta es, ¿y qué tengo que hacer para mejorar? ¿Qué puedo mejorar? Y ahora, ¿qué ejercicios, qué prácticas, qué hábitos, qué cambios en mi día a día, qué ejercicios, ¿sí? ¿Qué acciones en particular voy a realizar en específico? Y las pones en papel y las pones en planeación para mejorar esos aspectos que yo sé que me pueden llevar a mi siguiente nivel. Y te pones a trabajar ahí por, insisto, por 2 semanas, un mes, por 2 semanas, dependiendo del tiempo que tienes que trabajar. Y finalmente, insisto, para los mortales y los que no somos atletas de élite y no enfrentamos este tipo de escenarios, pero sí nos desempeñamos en la vida, bueno, pues podemos hacer lo mismo hacia nuestro trabajo, a ver qué estoy haciendo bien. ¿Qué puedo mejorar todavía? Puedo mejorar mis habilidades de venta, puedo mejorar mis habilidades para hablar en público, puedo mejorar mis habilidades matemáticas, puedo mejorar mis habilidades de finanzas, puedo mejorar mi conocimiento sobre impuestos, no lo sé, ¿qué necesitas mejorar? Y cuando encuentres lo que necesitas mejorar, genera una lista de acciones, una lista de tareas a realizar para que puedas mejorar eso. Y ese es el secreto con el que Sinner logró darle la vuelta a un resultado quizá de los más dolorosos de su carrera, pero ahora estar en uno de los momentos más increíbles de su carrera. Y es como esta frase que precisamente está en Wimbledon, donde la victoria y la derrota son dos impostores. Una imagen que me encantó, ¿no? Que vi ahí en redes sociales y que voy a compartir ahí en mis redes sociales de la mano de este video, es ver a Sinner ante la derrota en Roland Garros y verlo, ¿no? Celebrando, apreciando lo que fue ganar en Wimbledon. Mi nombre es Manolo Guevara, soy entrenador mental y entrenador de alto desempeño. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo.